No habían pasado todavía 2 meses desde el abrazo de Vergara y con él de la finalización de la Primera Guerra Carlista, cuando se viene a fundar la Sociedad Bilbaína, el 15 de octubre de 1839. Son 133 ilustres burgueses bilbaínos los que, siguiendo una tendencia común a principios del siglo XIX en Europa, constituyen una sociedad que denominan como Sociedad de Lectura y Recreo. Desde entonces hasta el día de hoy ha habido 92 presidentes, de los cuales muchos han sido personas ilustres en la historia de Bilbao. El primero de ellos fue don Máximo Aguirre, que al año siguiente fue precisamente nombrado alcalde de esta ciudad. La primera sede social estaba situada en la Plaza Nueva, en el piso segundo del número 5, pero ya desde el día de la inauguración los locales que se habían alquilado se quedan pequeños. Viene siendo una preocupación desde el principio el ampliar los locales y a principios del siglo XX se decide construir una sede propia y esta sede se viene a construir en el territorio de Abando, cruzando la ría en lo que ya había sido diseñado como el ensanche de Bilbao. Y precisamente un antepasado tuyo, Emiliano, Calixto Amán y Amán, es quien en 1909 gana el concurso publicado al efecto, ¿no? En efecto, fue Calixto Emiliano Amán y Amán que llegaron a Bilbao a mediados del siglo XIX, provenientes de la ciudad de Lübeck. Se presentaron al concurso 9 proyectos, resultando ganador con el lema Dalton en el año 1909, cuando Calixto tenía únicamente 27 años. Tras 4 años de obras, se inauguró el edificio en el año 1913, resultando un hito en el Bilbao de entonces. El edificio se levantó en un lugar en el que acababan, además de inaugurarse, 2 edificios muy singulares, que eran el Ayuntamiento de Bilbao y el Teatro Arriaga, ambos del arquitecto Rukova. ¿De qué manera tu abuelo hizo que el edificio de la Bilbaína se coordinara con esos otros 2 y crearan así una continuidad en ese escaparate arquitectónico en el que se había convertido ese enclave urbanístico bilbaíno? El inmueble, desde el punto de vista exterior, puede considerarse de estilo secesionismo vienés. Quizás resulta de que mi abuelo, una vez que terminó la carrera, hizo un viaje largo por Centro Europa y asumió las ideas de este movimiento que implicaba una revisión del modernismo de principios del siglo XIX. El edificio en su conjunto, además de los servicios propios de la sociedad, tenía y tiene a nivel de planta baja y de entreplanta una serie de locales que ayudan a financiar a la sociedad bilbaína. Para que nos hagamos una idea de la envergadura del proyecto, sepamos que la sociedad compra este edificio, los terrenos de lo que se llamaba la Concordia, al Banco de Bilbao por 400.000 pesetas y se endeuda hasta en 4,5 millones de pesetas más, emitiendo unas obligaciones a 50 años y a un tipo de interés del 4%. Todo esto demuestra que es una apuesta importante de futuro. La memoria del proyecto ganador reflejaba todo lo que la sociedad bilbaína deseaba tener en ese momento. En su interior había un portalón de entrada para carruajes, con un control de accesos, una estructura portante de hormigón armado de grandes luces, que curiosamente era el segundo edificio en este material que se construía en Vizcaya. Bares en diferentes plantas, siendo el más significativo el bar inglés, donde destacan sus vidrieras y sus suelos de mármol. Una escalera colosal a nivel de planta baja unía esta planta con la planta principal, con sus columnas en mármol dereño, y encima de él un lucernario que daba luz natural a las plantas superiores. Precisamente entre los muchos lugares arquitectónicamente significativos que tiene el edificio de la Bilbaína, es la biblioteca uno de los más señalados. La biblioteca es una de las cuestiones que más identidad dan a esta sociedad, puesto que nació con una vocación cultural clara y fue un elemento que desde el principio fue muy singularmente protegido por los socios. El edificio fue concebido con todos los lujos y avances de la época, ¿no? Podíamos considerarlo casi una bilbainada.
de tal modo que la mayoría de los socios tenían más confort en la sede social que en sus propios domicilios particulares. El edificio tenía todos los avances técnicos que en aquel momento podían existir, porque además de los ascensores tenía montaplatos, cosa increíble, por lo menos a mí me parece. Tenía agua caliente y fría, que ciertamente era muy complicado porque en las viviendas habitualmente no había a veces ni agua fría. Y lo que para mí me parece más maravilloso es que tuviera un sistema contra incendios, porque ahora lo consideramos algo normal, pero en el año 1913 a todo el mundo le resultaría absolutamente novedosa, que probablemente venía de Centro Europa, donde estaban en ese sentido pues un poco más avanzados que aquí. Teniendo en cuenta la influencia vienesa que tiene el edificio y esa orientación indudablemente british que tiene su decoración y algunos de sus aspectos, tú, Emiliano, ¿cuáles creerías que son las peculiaridades que supo integrar tu abuelo en este edificio y en esta organización? Para mí, una de las características básicas del proyecto original y que se requería por parte de la Junta de la Sociedad Bilbaína era que hubiera un espacio dentro del edificio de suficiente entidad para que los socios pudieran pasear, porque parece ser que en aquellos tiempos llovía bastante más que lo que hoy en día nos acontece. Además de este espacio de gran entidad, el edificio cuenta con los servicios de lavandería, planchero, un gran restaurante con vistas a las 7 calles y todos los servicios que requería un edificio de múltiples servicios, que hoy en día a mí particularmente me maravilla cómo podemos cumplir todas las normas que nos exigen los diversos estamentos públicos que existen en este país. Este edificio además, lógicamente, está inserto en una sociedad y ha sufrido todas las vicisitudes lógicas que derivan de ello, ¿no? Yo destacaría igual que el edificio fue intervenido, ocupado en la guerra civil, primero por el gobierno civil, luego por la CNT, luego por la Consejería de Gobernación y luego por la Falange, ¿no? Para mí, la circunstancia más negativa y adversa que ha tenido este edificio ha sido, sin lugar a dudas, las inundaciones de Bilbao del 23 de agosto de 1983. El agua llegó a los increíbles 2,40 metros de altura, destruyó todo lo que había en el sótano de instalaciones, calderas, depósitos de agua, bodega, etcétera, y afectó seriamente al bar inglés. Es aquí cuando yo empiezo a intervenir con una serie de obras que han procurado mantener el espíritu que mi abuelo quiso para este edificio. El futuro de la sociedad bilbaína, yo creo que radica precisamente en mantener sus orígenes adaptados a la realidad. Si hoy en día vemos que la sociedad se declaró un poco ingenuamente, nos parecería hoy, como una sociedad de lectura y recreo, si lo transponemos al día de hoy, la lectura la entenderíamos en un sentido mucho más amplio de fomento de la cultura, de todas las artes, y el recreo, yo creo que igualmente como una actividad que tiene funciones nuevas, como puede ser viajes o el deporte, pero en definitiva como una sociedad de encuentro común, de reunión entre socios y con unas actividades culturales muy importantes. Diría, en cuanto a la fuerza del edificio, que haciendo un guiño también a su estilo inglés, que es plenamente aplicable la frase de Winston Churchill que decía que las personas formamos los edificios, pero al final los edificios nos forman a nosotros, ¿no? Y esta es la fuerza de este singular edificio.